Muy buenas, ¿qué tal estás? Y en este vídeo te voy a dar las claves para aprobar todas y cada una de las asignaturas de segundo curso de Ingeniería Informática. Yo soy estudiante en la UNED de Ingeniería Informática y te voy a contar cómo conseguir aprobar cada una de esas asignaturas y cómo tú también lo puedes hacer, y vamos a ir paso a paso, empezando por el primer semestre y finalizando con las asignaturas del segundo semestre, porque ya te digo que este segundo año los libros son muy tochos, pero con mis consejos los podrás aprobar pasito a pasito, ya que hay muchísimos detalles que realmente necesitarías saber para evitar los errores que yo cometí y que me hicieron el trabajo más difícil, pero que con bastante esfuerzo tú lo podrás lograr, ya que empezando por la primera asignatura de redes de computadores, esta asignatura va de cómo funciona el internet y cómo los distintos ordenadores se comunican para enviarse mensajes tanto por Bluetooth como por Wi-Fi, como por los distintos, por cable Ethernet, por fibra óptica, todos estos medios de comunicación, y cómo funciona los protocolos de internet, que son una serie de normas mediante los cuales los ordenadores y los distintos dispositivos electrónicos se comunican para que funcione eso que llamamos el internet. Esa asignatura es muy difícil y el temario es muy largo. De hecho, me dio la impresión que es tan larga como 3 o 4 asignaturas. De verdad, este libro contiene mucho contenido y además el examen es tipo test, así que te piden que sobre todo memorices cómo funcionan y que también te aprendas cómo resolver algunos problemas matemáticos sencillos. Por lo tanto, te recomiendo que hagas exámenes anteriores y sobre todo exámenes anteriores recientes, porque recientemente cambiaron el temario y algunos de las preguntas de los exámenes anteriores muy antiguos ya no suelen salir. Así que muy importante que empieces bastante pronto a estudiar esa asignatura, porque realmente es una de las, o la más difícil que he hecho hasta ahora en la carrera, y por eso te la presento en primer lugar. Sobre todo, haz muchos ejercicios de tipo test y sobre todo, justo después de leer el capítulo, haz ejercicios y pon en práctica tu conocimiento. Porque si te pasas mucho tiempo leyendo el libro, es muy probable que sea menos eficiente esta forma de memorizar, de leer el libro, que haciendo test es una forma mucho más eficiente de memorizar, como explico en uno de mis vídeos de trucos de estudio eficiente. Así que haz ejercicios tipo test. Por lo contrario, en esta asignatura de Ingeniería de Computadores 2, que es la siguiente que presento, en esta asignatura te dejan llevar el libro, así que no tienes que memorizar nada. Te deberías leer el libro en diagonal para aprobar en esta asignatura de Ingeniería de Computadores 2 y sencillamente deberías hacer muchísimos ejercicios. Haz todos los ejercicios del libro y sobre todo de exámenes anteriores. ¿Por qué te digo eso? Porque como te dejan llevar el libro, no te piden ninguna pregunta de memorizar. Eso sería tonto, porque te dejan llevar el libro del examen. Al contrario, te hacen hacer muchos ejercicios prácticos y tienes que hacer muchos dibujos. Así que cuando te pongas a hacer ejercicios de este libro, de esta asignatura, ponte con un cronómetro y piensa, en el examen tendré 2 horas, ¿no? Así que debería dedicar 3/4 de hora o media hora a cada ejercicio. Entonces, ponte un cronómetro de 35 o 40 minutos y empieza a hacer el ejercicio tal y como lo harías en el examen. Porque uno de los problemas que la gente tiene con esta asignatura es que se pone muy nervioso y empieza a cagarla, porque realmente te pones muy nervioso. Así que si tú haces el examen como lo harías y una vez te pones en el examen ya lo has hecho 20 veces, eso de hacer un ejercicio de este tipo, que suelen ser muy prácticos y muy complejos, hay que hacer muchos dibujitos en esa asignatura, pero si ya lo has hecho 40 veces no te vas a poner nervioso. Así que realmente practica mucho y haz muchos ejercicios. Te lo digo, que esta asignatura es muy práctica. La siguiente asignatura de la que hablaré es la de PREDA, la de Programación y Estructuras de Datos Avanzadas. Esta asignatura te enseña algoritmos para resolver problemas complejos. Como por ejemplo, tú tienes una red como en Google Maps, ¿no? Hay varias ciudades separadas por carreteras y el algoritmo de Google Maps te quiere calcular cuál es el camino más corto desde una ciudad a otra.
¿Cómo calculas eso? Pues eso se hace con un algoritmo pues bastante complejo, que es el algoritmo de Dijkstra, y que pues te calcula pues la distancia más corta entre una ciudad y otra. Y ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona este algoritmo? Pues eso es lo que aprendes en la asignatura de programación y estructuras de datos avanzadas. Hay pocos algoritmos a aprender, pero todos son muy difíciles y muy complejos y muy difíciles de entender, y es por eso que pues realmente te recomiendo que pues empieces a estudiar desde muy pronto y te centres en entender las cosas. Y un consejo que te digo para entender las cosas es que no solo te limites a leer el libro, porque muchas veces lees el libro, lees cómo se explica uno de esos algoritmos en el libro y no lo entiendes, lo lees 20 veces y sigues sin entenderlo, sino que en vez de pasarte pues 40 o 4 horas o 3 horas estudiando, estudia esa asignatura pues media hora cada día, ya que eso te ayuda más pues a refrescar tu mente este intervalo, este estudio, pues no estudiar todo el rato, sino estudiar pues una vez cada día, pues el día siguiente tienes la mente más fresca y vas a poder entender mejor pues los algoritmos. Y además pues no te limites en leer el libro, sino que también pues deberías ir a clase, ir a las videoconferencias, mirarte las videoconferencias, ver vídeos de YouTube, mirarte pues resúmenes de alumnos, porque a veces pues la forma de estudiar del libro, de enseñar del libro, pues es demasiado compleja para nosotros y debemos pues compararla con otras fuentes, ¿no? Como resúmenes de otros alumnos, o por ejemplo pues las conferencias o las clases que puedes encontrar online, o yendo a los centros asociados, ya que hay en algunos centros asociados que se imparten clases en la UNED y pues un profesor pues te las explica, y eso te hará entender esos algoritmos de forma mucho más rápida. Y también pues haz muchos ejemplos. La siguiente asignatura que nos encontramos en el primer semestre del segundo año de Ingeniería Informática es Gestión de Empresas Informáticas. Esta asignatura es muy útil para todos aquellos que queráis pues empezar vuestra propia empresa, pero que no vaya de ingeniería ni de cosas técnicas no quiere decir que no sea difícil. Es muy difícil porque hay muchas fórmulas matemáticas y te piden pues el examen es tipo test, y te piden sobre todo o que te digas cosas de memoria, que tienes que aprenderte el libro de memoria y es muy largo, o que pues te pongas pues a resolver problemas matemáticos sencillos, a pesar de que son sencillos esos problemas matemáticos, como muchas veces es multiplicar una cosa y dividirla por otra, que son muy sencillos de entender. Esos problemas pues hay muchas fórmulas matemáticas que hay que saber, así que te recomiendo encarecidamente que te hagas un resumen con todas esas fórmulas, que no lo dejes para el día de antes. Desde el principio, el día de antes del examen, desde el principio deberías empezar a hacer este resumen con todas las fórmulas que entran en la asignatura, porque de verdad que hay muchísimas fórmulas y tienes que memorizarte muchísima cosa. Además, para esta asignatura, haz la PEC, haz la prueba de evaluación continua, porque es idéntica al examen y te ayudará a repasar por el examen, y además pues te suma un punto de nota si la haces toda bien. Seguimos. Antes de seguir por la siguiente asignatura, otra pregunta que uno se puede hacer con la asignatura de Gestión de Empresas Informáticas es si realmente me servirá, porque mucha gente pues quiere ser emprendedor, quiere ser el próximo Mark Zuckerberg y hacer pues su propia red social. Pues te servirá en parte, porque si lo que tú quieres hacer es una empresa tradicional, esta asignatura de Gestión de Empresas Informáticas te va a ayudar mucho. Y cuando digo empresas tradicional, me refiero a aquellas empresas que son rentables desde el primer momento. Por ejemplo, una empresa donde tú eres freelance y haces servicios de desarrollo web o de desarrollo de aplicaciones móviles a otras empresas. Otra empresa donde pues tú vendas un producto que lo tiene y desde el primer día pues la gente te está comprando ese producto y pues ya puedes empezar a hacer cash desde el primer momento. O por ejemplo una tienda pues de venta de equipos informáticos y reparación de equipos. Pues todo eso es muy factible y esta asignatura te va a ayudar muchísimo. Sin embargo, hay también otro tipo de empresas que inicialmente no son rentables, como por ejemplo muchas redes sociales, que inicialmente la idea es muy buena de la red social. Por ejemplo, esa nueva red social que está saliendo en el momento de grabar este vídeo, que es BeReal, todo el mundo lo está usando. Es una red social similar a Instagram, donde compartes tus fotos, pero solo puedes compartir la foto de lo que estás haciendo ahora mismo, aquí mismo.
pues esa red social está siendo muy popular y sin duda los creadores de la red social pues ahora mismo han ganado mucho dinero, ¿no? Pero no porque pongan muchos anuncios en la aplicación, porque al principio pues les interesa que esa aplicación gane muchos usuarios y poner anuncios pues sería dispararse en el pie, sino que ganan esos dineros de la inversión inicial que les hacen pues los accionistas y los inversores y los capitalistas, que pues dan dinero a los creadores de esa aplicación para que la desarrollen aún más, y después, si esa aplicación sube mucho de valor, pues las acciones que tienen esos inversores pues también subirán de valor y esos inversores pues ganarán mucho dinero, ¿no? Y así es como funciona un poco la economía esta de los inversores de las startups. Sin embargo, en este libro, en esta asignatura de gestión de empresas informáticas, no se hace para nada pues mención a ese tipo de empresas que inicialmente no son rentables, que son las startups sobre todo, pero que reciben mucha inversión por parte de inversores y que sencillamente pues eso hacen que pues la empresa se puede sostener pues durante los primeros años. Pues de eso se habla muy poco en esta asignatura de gestión de empresa informática, así que si lo que te interesa pues es hacer una startup o ese concepto de startup tecnológica moderna, pues eso no lo encontrarás en esta asignatura y tendrás que formarte por tu propia cuenta. Siguiente. Ahora, la última asignatura del primer semestre es la de sistemas operativos, que lo tenemos aquí. Esta asignatura, a pesar de llamarse sistemas operativos, nada tiene que ver con lo que tú, como principiante en la informática, te imaginas que es un sistema operativo. Es decir, en esta asignatura, en este libro, no hay ni una sola referencia a Windows, Mac, Linux, nada de eso se habla, sino que lo que se habla es cómo funciona por dentro, cómo funciona el kernel, el núcleo de un sistema operativo. ¿Qué hace el núcleo de un sistema operativo? Pues bueno, cuando yo me compro un ordenador, ese ordenador tiene varios componentes. Tiene una memoria, un disco duro donde almacenar la memoria, una memoria RAM donde almacenar pues la memoria a corto plazo del ordenador, que es la memoria que están usando los programas. Tiene un procesador que puede ejecutar pues tantas instrucciones por minuto, y con ese ordenador pues yo quiero ejecutar varios programas. Ahora mismo pues estoy ejecutando un vídeo, también estoy ejecutando pues un editor de código, un programa que me permite programar, y estos varios programas pues están funcionando todos a la vez. Pero ¿quién decide cuántos de los recursos de la memoria del ordenador se destina al programa de vídeo y cuántos recursos se destina pues al programa de edición de código, y cuántos recursos se destina al programa que te muestra el escritorio? Pues esta tarea de dividir los recursos del ordenador entre los varios programas que se están ejecutando le corresponde al sistema operativo, y esto es lo que te enseñan en esta asignatura. Como el sistema operativo divide los recursos del ordenador, los reparte, como pues una persona generosa, reparte todos los recursos del ordenador entre los varios programas que se están ejecutando, y eso es lo que te enseñan en este libro. Y son conocimientos pues muy de bajo nivel, y creo que pues lo que te enseña es súper interesante. Y sobre todo, si quieres aprobar esta asignatura, no solo deberías hacer muchos ejercicios, haz todos los ejercicios del libro y de exámenes anteriores, sino que además deberías aprenderte los conceptos y entenderlos, porque muchas veces, muchas preguntas del examen son del palo. Dime la diferencia entre estos dos conceptos, entre un hilo y un proceso. Pues tienes que entender muy bien de qué van estos procesos. Por lo tanto, una forma útil de estudiar es abrir el libro por cualquier página, lees el título de la página del libro. Por ejemplo, aquí pues te dice pues qué es el paso de mensajes, y tú tienes que decirte para ti mismo, o decirle a un compañero, o decirte a ti en qué consiste este concepto del paso de mensajes, y cuál es la diferencia entre el paso de mensajes y los semáforos, que es una otra forma de comunicación entre procesos distintos. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que te enseñan en la asignatura. Deberías sobre todo memorizarte y entender los conceptos y hacer muchos ejercicios prácticos, que eso es lo que sale en el examen. Entonces, bueno, vamos a seguir con las asignaturas del segundo semestre. La primera asignatura del segundo semestre es este tocho de aquí, que es Ingeniería de Computadores 3. En esta asignatura lo que haces es aprender a programar en VHDL.
VHDL es un lenguaje de descripción de hardware, es decir, un lenguaje mediante el cual describes pues el funcionamiento de un chip electrónico, de un chip sencillo, que te hace pues una operación pues bastante sencilla. En este libro realmente deberías aprender pues a programar en este lenguaje y sobre todo haz muchos exámenes anteriores. Ya sé que me repito muchísimo, pero es que en los exámenes anteriores pues se repiten muchísimo. Miras el examen del año pasado y el de este año y son muy similares. Por lo tanto, deberías practicar mucho de esta forma, hacer muchos exámenes anteriores y sobre todo también la práctica. Y la práctica se realiza pues con un programa que tienes que instalarte en el ordenador que te permite programar y crear programas con VHDL, este lenguaje de programación de descripción de hardware, y deberías sobre todo pues dedicarle tiempo y asegurarte de que ese programa funciona bien, porque es un programa muy antiguo el que te dan para aprender a programar, o al menos a mí me pareció eso, y me dio muchísimos programas, así que dedícale tiempo a el programa que te dan los profesores de la asignatura para realizar la práctica, porque te va mucho problema. Entonces, bueno, vamos a seguir con el siguiente libro, la siguiente asignatura, que es la de teoría de los lenguajes de programación. En esta asignatura, pues sencillamente pues te enseñan las características de distintos lenguajes de programación y además te hacen que aprendas a nivel básico cómo funciona Haskell y Prolog, que son dos lenguajes de programación. Para aprender estos dos lenguajes de programación, yo mismo, en este canal de YouTube que estás viendo ahora mismo, hay tutoriales de estos dos lenguajes de programación. Así que, pues mírate estos dos tutoriales que ahora mismo pues no cubren un conocimiento muy básico de estos dos lenguajes de programación, pero es bastante justito lo que enseño en el canal de YouTube, en este canal de YouTube, para que puedas aprobar el examen. No se requiere pues un conocimiento súper avanzado de esos dos lenguajes de programación. La siguiente asignatura que tenemos aquí es la de bases de datos. Esta asignatura es tipo test y los profesores, que son muy amables, te proporcionan un montón de exámenes anteriores y un montón de tests de tipo test que deberías hacer, y también por unos resúmenes. En mi opinión, estudiar de los resúmenes que te dan los profesores es suficiente para aprobar la asignatura. Así que este libro que compré, que me salió súper caro, pues casi no lo he abierto y casi no lo he leído. Así que bueno, pues así son las cosas. Y por lo tanto, pues haz muchos tipos test, muchos exámenes anteriores de tipo test, y haz muchos ejercicios y también haz las prácticas de evaluación continua. Porque en esta asignatura, si haces las prácticas de evaluación continua, la práctica de evaluación continua es idéntica al examen, así que será como si estuvieses estudiando el examen, pero además ganas un punto extra de nota final. La siguiente asignatura de la que quiero hablar es la de inteligencia artificial. Esta fue una de mis asignaturas favoritas. En esta asignatura lo primero que deberías hacer es sencillamente pues leerte el libro así en diagonal. No entra todo el libro, así que mírate muy bien, solo leer las partes del libro que entran, y a pesar de eso, pues a pesar de que en el libro pues, hay mucho contenido, solo entran algunas partes. Y sobre todo no te piden de memorizar mucho los profesores, sino que sobre todo te pidan de entender el concepto. Así que si puedes explicar el concepto con tus propias palabras, no hace falta que te sepas pues al pie de la letra el libro. Así que también esta es una muy buena asignatura para estudiar de apuntes de alumnos anteriores que encontrarás en el grupo de Telegram, el grupo de alumnos, que si quieres entrar pues te recomiendo que dejes un mensaje en comentarios y yo te ayudo, pues yo te meto a ese grupo de Telegram donde hay muchos resúmenes de años anteriores y que es muy útil. Así que bueno, pues con todo eso pues te recomiendo mucho, con fundamentos de inteligencia artificial, que la disfrutes, que a mí me encantó esta asignatura, y sobre todo que hagas exámenes anteriores y también la PEC, la prueba de evaluación continua, que es muy similar al examen y que por lo tanto pues te recomiendo muchísimo que la hagas, porque especialmente la primera prueba de evaluación continua es idéntica a algunos problemas que te encontrarás en el examen.
Además, pues haz muchos exámenes anteriores, porque los exámenes anteriores del año anterior pues se parecen mucho a los del año siguiente, por lo general, por lo que yo he observado. Así que hacer exámenes de años anteriores te va a ir de perlas. La siguiente asignatura de la que hablaremos es la de Introducción a la Ingeniería del Software, que es este librito. Esta asignatura es muy práctica, y en esta asignatura lo que aprendes es a planificar y diseñar pues los distintos pasos en los que se construye un programa, ¿no? Y hacerlo pues con calidad. Sin embargo, como el libro se puede llevar al examen, no te tienes que memorizar para nada el libro, solo deberías pues ponerle etiquetas a cada una de las partes del libro, y especialmente a los diagramas, porque en el examen prácticamente al 100% te piden de hacer diagramas, y hay como unos 5 o 6 problemas de examen que se repiten siempre, así que deberías practicar mucho haciendo problemas de examen anteriores, y con eso te la sacas. Esta es la asignatura más fácil, que en mi opinión, de este segundo año de Ingeniería Informática, porque se puede llevar el libro y sencillamente tienes que aprender a hacer unos 5 o 6 distintos tipos de dibujitos, de diagramas, con los que se planifica cómo funcionará un programa, y con eso pues apruebas el examen. Y por último tenemos la asignatura de... no, ya hemos terminado todas las asignaturas, así que pues te deseo muchísima suerte, y si quieres saber sencillamente cómo funciona todo lo que es estudiar en la UNED y cómo estudiar de forma eficiente, pues te dejaré un par de vídeos en los que hablo de este tema, y si lo que te interesa pues es aprender a trabajar en IT y también pues a sacarte las asignaturas de Ingeniería Informática, pues tengo muchos más vídeos dedicados a ese tema en mi canal. Suscríbete y me echa un vistazo a los vídeos recomendados que te he puesto en la descripción, donde te explico sencillamente cómo estudiar de forma eficiente y cómo funciona en general estudiar en la UNED. Un beso, te deseo mucha suerte para este segundo año, y nos vemos en la próxima.